Pues en el curso de GESFED de hoy, continuamos con la temática de la conciencia. Y ahora mismo, pues, nos hemos ido más en la conversación sobre cómo la conciencia se relaciona con lo que es el desarrollo de ciudades, de civilizaciones, como se dio en el curso anterior, dirigido por Antonio y apoyado también por el profesor Sotosonera. Se trajo buenos puntos de cómo hubo un surgir, aglomeración de personas que tenían un fin común, y a la larga hubo una revolución neolítica que marcó, y hay evidencia antropológica y también evidencia que se ha estudiado más a nivel cultural, de eh, cómo ha eso cambiado significativamente en el desarrollo de nosotros como especie, cómo el apoyo que se ha dado entre una persona y otra contribuyó a una sobrevivencia hasta cierto punto, pero también eso también trajo un cambio en el pensamiento, un cambio en la convivencia, un cambio en cómo las personas se relacionan con otras, y también cómo uno se ve a sí mismo en aquel entonces, ¿verdad? Eh, Así que son puntos que nos gusta discutir para poder nosotros reflexionar de dónde venimos y cómo eso incide en lo que somos hoy en día. Eh, 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 Disfrutamos mucho de las discusiones y los diálogos que trae Antonio, ya que es una persona muy conocedora del tema, y realmente disfrutamos su puntos de vista. Así que en en la noche de hoy, pues continuamos con esa temática de la evolución de las ciudades y de las civilizaciones, para seguir atendiendo buenas preguntas que se trajo en el curso anterior. Y con eso, pues, le cedo entonces el micrófono aquí a Antonio para que entonces pues continúe con el tema de hoy. Sí, buenas noches. Supongo que puedo comenzar. Si Claro, me Antonio, escuchan. claro que sí. Antes que nada, yo quiero agradecer porque como yo no acudo muy a menudo en los últimos tiempos, pues algunos compañeras a lo mejor piensan que yo no soy miembro de INESIP. Yo soy miembro de INESIP, aunque están a punto de votarme por el atraso en las cuotas. Y en última instancia no tengo excusa porque de verdad Víctor vive ahí al lado y yo podría llevarle el cheque, pero son las complicaciones de la vida contemporánea. En segundo lugar, agradecerle al resto de los miembros de INESIP la acogida que recibió la charla del mes pasado, y a Víctor que colocó la grabación, colgó la grabación en el WhatsApp de INESIP por si acaso alguna no había podido verlo, además de que nosotros pudiéramos enviársela a otras personas. No sé si hoy logramos que Orlando colocara una foto que yo le envié a Henry. Yo las tengo para compartir, así que si quiere que la presente, Antonio, estoy listo. Sí, pásalas una a una. Las
Las que yo te envié estaban en mejor orden que las que le llegaron al resto del grupo, así es que espero que sean las tuyas las que pasen. Pero pues, pásala una a una y yo te digo si cuando debe seguir adelante, porque voy a hacer algunos comentarios sobre estas imágenes. Pero antes, lo único que quiero decir, porque esto debe ser breve, ya que el compañero José Soto Sonera no va a poder permanecer todo el programa. Estos son fotos que tomé el mes pasado cuando visité el poblado y el parque arqueológico de San Agustín en Colombia. Esto es zona cafetalera, bastante enjollinado por los Andes para arriba y bastante accidentado. Yo por poco dejo los pulmones y las piernas subiendo y bajando por aquellos montes. Es una selección, naturalmente, son muchas más las tallas en piedra, por eso me pareció muy interesante. Y voy a hacer algunas observaciones para que noten cuestiones interesantes en esto, pero lo más interesante, a mi modo de ver, lo más pertinente para nosotros en, en, en esta línea de discusión que llevamos, es que el yacimiento y básicamente las tumbas, los enterramientos, que fue lo que se descubrió en San Agustín, después que ya los conquistadores primero y los saqueadores que llegan hasta el presente habían saqueado estas tumbas, por lo tanto, como ellos lo que valoraban era el oro y otras cuestiones preciosas que pudieran encontrar, agraciadamente, pues dejaron las esculturas. Y una de las cosas interesantes es que no se ponen de acuerdo de cuándo es que son estas esculturas, no se sabe específicamente qué sociedad antigua fue la que hizo estas tallas maravillosas. Los arqueólogos sostienen que son del primer milenio de nuestra era, es decir, hace unos 1000 a 2000 años, pero entre los guías y particularmente la guía algo folclórica que tuvimos, pues sostienen que van mucho más atrás, 2000, 3000 años atrás. Yo me inclino por la interpretación de los arqueólogos y quiero enseñarles esto como embocadura de que todavía, si la evolución humana, como vimos en el tema de evolución humana que nos ofreció José Soto Sonera a lo largo de tanto tiempo, está todavía llena de misterios. El neolítico también está llena de misterios. Estas esculturas comparten, pues, con las figuras de la isla de Pascua, legendarias y gigantescas, bellísimas, entre otros yacimientos. Por ejemplo, ahora leí recientemente de una cantidad de yacimientos en las Islas Británicas que siguen la línea de Stonehenge, pero todavía, pues, exactamente para qué servía Stonehenge, pues sigue siendo objeto de especulación. O sea que realmente está todavía todo por aprender. Pero hay unas particularidades en esta escultura a las que quiero llamar la atención porque me parecen fascinantes. Adelante, Henry. Bueno, me dejan saber cuando pueda ver mi pantalla para poder asegurarme de que pueda seguir Sí, con... por la primera, en el mismo orden que te las envié. Yo desafortunadamente todavía tengo la computadora secuestrada en el aeropuerto, así que estoy transmitiendo por teléfono. ¿La pueden ver? Ok. Fotografías compartidas.
¿Sí? Ok, esta es la primera. Es muy particular porque no se parece a las demás y presenta una figura antropomórfica con los ojos bien abiertos y nada sesgados, lo que plantea que se trata como las demás. Es una de las cosas que quería señalar, que cuando se ven figuras antropomórficas se piensa que son figurativas, es decir, que pretenden presentar algo sobre los seres humanos que las hicieron. Esto no necesariamente es así porque pueden ser deidades o figuras míticas y realmente no sabemos. Próxima. Aquí encontramos una figura fascinante, ya más afín con el resto de las que vimos y con elementos de la naturaleza y particularmente de los animales. Una de las cosas que puede especularse es que quienes fuera que hicieron estas esculturas practicaban el culto al jaguar, que es un culto muy generalizado en distintas sociedades. Y ya mismo vamos a ver que esta escultura por detrás tiene un corazón, cosa rarísima. Dale para ver si viene corrido detrás. Adelante. No salió corrida, pero cuando llegue, ahí está. Ahí está. No se ve muy claramente, pero tiene la forma clásica en la que nosotros figuramos el corazón. Dale a la anterior. Sí. Si es que fue que... Ok, esta es interesante también porque está completamente sonreída. La mayor parte de estas esculturas lo que tienen son colmillos y sugieren deidades poderosas, porque estamos hablando de esculturas mortuarias, pero esta es muy interesante porque está sonriendo y sostiene una criatura en brazos. Adelante. Esta es otra. Fíjense la variedad que hay en estas esculturas. Por cierto, esta primera parte son esculturas que se encontraron sueltas. Al final vamos a ver las que constituyen, las que se encontraron en enterramientos específicos. Y esta tiene una decoración abajo que no se ve claramente, pero parece una calavera, por lo tanto, pues también una deidad relacionada con la muerte. Adelante. Por ahí preguntó, creo que Ivette, aquí yo no sé si se puede agrandar esto, Henry, para enfocar en el escudo. Exacto. Enfoca lo más posible en el escudo, porque esta es una escultura de Minerva frente a una biblioteca importante en Bogotá, financiada por el Banco de la República, que en Colombia, para sorpresa nuestra, es una importantísima institución cultural que financia investigaciones, y esta biblioteca extraordinaria que hay en el barrio más antiguo de Bogotá. Y no sé si podemos verlo más en detalle, pero lo que quiero llamar la atención es que en el escudo de Minerva, esta escultura hecha por un italiano comisionado por el Banco de la República de Colombia, hay una figura que proviene de San Agustín, de la que no tengo una buena imagen, pero que es un águila con una serpiente en el pico. Esto plantea una cuestión muy interesante, primero porque esto no es una zona de águilas, aunque sí fue una zona importante de serpientes, y dialoga con el importantísimo mito y simbología religiosa de los náhuatl en el Valle de México, que incluso constituye el principal motivo en el escudo de México, ¿verdad? El águila y la serpiente. Entonces nos encontramos aquí a una distancia relativamente corta, ¿verdad? Solo con Centroamérica por el medio,
de esta escultura del águila y la serpiente. Lamento que no se pueda ver mejor, pero vamos a seguir. Puedo intentar ampliarla, pero tendría que quizás salirme de la presentación. No importa, yo después se las paso cuando pueda conseguir una mejor, porque esto es no solamente ahí, sino que es una imagen sumamente reproducida junto con las de San Agustín por toda Colombia. O sea, Bogotá, para llegar a San Agustín de Bogotá es un viaje de un día completo, o ir en avión en un vuelo de una hora. O sea, no es exactamente cerca y mucho menos. Ok, gracias, Ivette. Se ve la serpiente. Y alguien preguntaba a la época, como señalé, los arqueólogos dicen que es el primer milenio de nuestra era. Otros se van más atrás, pero lo que está claro es que no tenemos claro la sociedad que las hizo. La sociedad que las hizo había desaparecido al momento de la conquista. Adelante, Henry. Me deja saber si la Sí, próxima. síguelo. Después yo les mando mejores imágenes. Ok, esta es muy interesante. Fíjense que ya la boca demuestra esta cuestión de una dentadura que emula la dentadura de los animales salvajes, con unos colmillos muy notables, pero además, si se fijan, a nivel de la cintura tiene el pene amarrado hacia arriba, cosa que me enteré que es una característica de algunos grupos antiguos y que en este caso está representada en la escultura de San Agustín. Adelante. Síguelo. Porque este es muy interesante porque se ve triste, pero aparte de eso es muy bella. Síguelo. Ok, aquí hay otra que también ya refleja esta cuestión de una deidad más que los seres humanos, con una actitud de ferocidad. Sigue. Esto es una de las cosas más interesantes del yacimiento de San Agustín. Lo que ven a la izquierda, a la derecha superior de la foto, son unas tallas, incluyendo una serpiente y de una figura antropomorfa. Y la parte circular que ven hacia el medio es una serpiente. Y en la reconstrucción, esto estaba completamente tapado. Los arqueólogos lo descubrieron cuando descubrieron también el resto de la escultura. San Agustín se conocía en la tradición local, pero fue hacia comienzos del siglo pasado y sobre todo después de los años 20 y 30 que se empezaron las excavaciones arqueológicas. Y esto estaba todo cubierto. Esto era el cauce de un río, más bien un arroyo, que era muy importante, y toda esa zona que ven es como si fuera un centro de serpientes, aunque hay algunas más notables que las otras. Sí. Ok, ahí tienen la parte que les dije, en la parte superior derecha, hacia la izquierda se ve la serpiente que va dando la vuelta, aunque aquí no se ve claramente. En el medio pueden ver una figura antropomórfica y a la derecha otra que está como sosteniendo el espacio. Todo esto está tallado maravillosamente y estaba completamente enterrado. Adelante, Henry. Antonio, con permiso. Ajá, ¿Será posible que Henry, según usted va describiendo, pueda ir señalando con el cursor para así poder distinguir más claramente lo que usted describe? Bueno, ya estamos terminando y no quiero atrasar mucho la exposición de José Soto Sonera, Okay. Pero vamos a decir que lo que queda por delante, pues que Henry intente señalarlo. Gracias. Henry, síguelo. Esa es la última foto que tengo hasta el momento. Ah, bueno, pues perfecto. Entonces,
con esto como introducción de los misterios que todavía sostiene el Neolítico. Imagínense qué clase de sociedad. Ah, mira, y ahí hiciste una selección del escudo de Minerva. No sé si se puede agrandar, pero si no, lo que quería era provocarle a que tengan presente que aún en el Neolítico, del que tenemos tanta más evidencia, todavía estamos llenos de misterios y especulaciones, como es el caso de este maravilloso yacimiento en los Andes colombianos, que es de los principales en Colombia, porque por ejemplo los muiscas que habitaban la meseta de Bogotá o el llano de Bogotá, que es inmenso, pues tenían unos trabajos maravillosos en oro, algunos que los incluían en los enterramientos, otros que sencillamente los conquistadores saquearon sin misericordia para fundir una obra artesanal tremenda, pero todavía se conserva una colección impresionante en el Museo del Oro. Ah, mira, ahí sí tenemos grandes. Se ve el águila, ahí sí ven el águila con la serpiente en el pico. Muchísimas gracias, Henry. Antonio, una pregunta. Antonio, una pregunta. Porque yo asocio el nombre Minerva con dioses antiquísimos, griegos, y en la cultura romana los equivalentes dioses de una y otra civilización. ¿Por qué se le llama Minerva o se asocia con Minerva esta escultura? Bueno, realmente porque una tarja en la entrada de esta biblioteca, que lleva el nombre de un coleccionista muy distinguido colombiano, yo no lo tengo a la mano, pero es una biblioteca maravillosa, y no es la nacional. Sin ser la nacional, es una biblioteca maravillosa. Y entonces a la entrada dice Minerva por el escultor italiano tal y tal año, pero evidentemente o inspirado por lo que había encontrado en Colombia o por instrucciones del Banco Nacional, esa diosa, que efectivamente es una diosa de la mitología romana y que tiene su correspondencia en la griega, le pusieron en el escudo la reproducción de la escultura del águila y la serpiente que está en San Agustín, lo que me pareció un detalle, como quien dice, de que la sabiduría que está aquí contenida tiene elementos provenientes de Europa, pero también tiene muchos elementos provenientes de nuestra propia experiencia. Entonces, sin más, quisiera pasar al compañero José Soto Sonera, que tiene un poco de prisa. Ajá. Pregunta, ¿sabe? Quizás puedes en breve pues explicar un poco de la relevancia del águila y la serpiente que se ve tanto desde la cultura azteca, cuál es la relevancia que tiene, la importancia, porque estamos hablando de Colombia y todavía se ve ese simbolismo. Bueno, eso fue lo que más me llamó la atención y lo que yo creo que llevó a colocar una imagen de esta escultura de la altura en la entrada de una biblioteca en Bogotá. Y es que la imagen del águila y la serpiente aparece en muchas sociedades. Yo realmente no sé tanto en el caso de las asiáticas y africanas, pero en las sociedades americanas tiene mucha importancia, aparece frecuentemente. Yo no sé cuáles son las interpretaciones que le dan los arqueólogos, sinceramente, pero es una imagen recurrente en las mitologías y el arte antiguo de América, y ninguna tan recurrente y tan importante como el caso del águila y la serpiente en el Valle de México, la narración fundacional de la ciudad de Tenochtitlán, sobre la que entonces se impuso la actual Ciudad de México, pero que terminó siendo parte del escudo y la bandera de México. Claro,
aparece de una manera distinta, pero lo importante es que es un águila con una serpiente. El significado yo no me atrevo a especular, gente. Muy bien, ¿no? Y pregunto porque tengo un interés personal al respecto, porque el hijo mío se llama Tenoch y entiendo por la cual ese nombre tiene una relevancia en la cultura de Centroamérica, ¿verdad? Por haber sido el indio azteca que según tuvo una revelación del Dios que él creía sobre que donde iba a haber esa visión del azteca cogiendo del águila, cogiendo la serpiente, en ese punto iba a fundar la ciudad de Tenoch, que es Tenochtitlán, ¿verdad? Que realmente tiene una relevancia bien importante y no sé si alguno de nuestros compañeros de México pues pueda abundar un poquito más sobre eso. Eso sería muy lindo. Ramón Leal tiene la mano arriba. Bueno, buenas noches a todos, antes que nada. Buenas noches. La cultura azteca fue una cultura belicosa, una cultura que en 300 años forjó un imperio grandísimo. Y por lo que yo tengo entendido, hasta Honduras, parte de Costa Rica, llegó, sus territorios abarcaban. Posiblemente llegó más allá y ese escudo posiblemente es su lema de los aztecas. En diferente forma, pero era el águila con la serpiente. Posiblemente llegaron a dominar esos territorios o no sé, me imagino yo. Gracias. Gracias, Ramón. Dominar o influenciar, porque yo sé que a veces no hay que dominar para poder llevar cierta importancia o relevancia simbólica a otras culturas, así que... Bueno, en algún momento del curso, Henry, vamos a hablar de esto del concepto de las civilizaciones y las sociedades urbanas, porque en el caso de tanto de los llamados aztecas, de lengua náhuatl, que todavía se habla mucho en los grupos originarios en México, así como los incas en el Perú, era el grupo que dominaba una vasta región al momento de la conquista, pero en el Valle de México hubo sociedades previas con grandes avances científicos y artísticos, y específicamente de quien más tomaron prestado los aztecas fue de los toltecas, que estaban concentrados al suroeste de la Ciudad de México, si no me equivoco, pero coexistían igual que en Perú. Cualquier cantidad de sociedades que eran distintas, aunque dialogaran y comerciaran, y en este caso se sometieran a estos invasores náhuatl que venían de los chichimecas del norte de México y el sur de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues el impacto del dominio azteca, que siguió al de los mayas ya habían desaparecido cuando la conquista de América, pero fueron muy importantes justo debajo, en el istmo mexicano, el istmo de Oaxaca, en la curva que sigue el mapa de México. Pues entonces esto tiene impacto, irradia un impacto mucho más lejos. Y los arahuacos puertorriqueños, está documentado que comerciaban con estas sociedades de Centroamérica y la cuenca del Caribe. Por lo tanto, pues ya los impactos culturales y comerciales existían, aunque todavía está casi todo por verse. Interesante, interesante. Sí, que de verdad que me encantaron las fotos que compartiste. No sabía la influencia que había llegado hasta Colombia y cómo todavía se conserva, ¿verdad? O se busca conservar esa cultura, esa herencia de civilizaciones anteriores. Así que eso es algo de aplaudir, ¿verdad? Así que con esto pues quiero también permitirle espacio al compañero José
Tosonera para que también pueda entonces colaborar con nosotros en el curso de hoy. Henry, había una mano levantada de Ivette, no sé si era que tenía una pregunta a ella o de alguna de las personas que están asistiendo a esta conferencia de hoy, a esta charla de hoy. No Ivette, sé. ¿sí? Sí, es que Guadalupe escribió varios comentarios en el chat y quería saber si él quería compartir alguna información. José Guadalupe, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches. Sí, es muy interesante lo que comenta el maestro Antonio. Sí, las culturas mesoamericanas de México abarcaban varios países: Guatemala, Nicaragua, Salvador, Belice y algunos del Caribe, pero hasta Colombia pues no estaban mencionados en los libros de texto, pero pues bueno, ahí están las esculturas y quiere decir que pues era una cultura que abarcó mucho territorio. Al parecer se cumbe porque viene una sequía y escasez de alimento, entonces empiezan a emigrar hacia la selva los pobladores, pero estamos hablando que eran ciudades pues arriba de 100,000 gentes, 150,000 gentes, mucho más grandes que las ciudades de Europa, y pues se cumbió y de ahí de la cultura olmeca, que es la cultura madre, y creo que pues están en Tabasco ellos. Ahí fue donde iniciaron y ya después de esa cultura siguen otras culturas de Mesoamérica en México. Sí, son muchas culturas. Ellos también mencionaban las creencias de los, pues, del inframundo, de cuestiones de los espíritus, y pues bueno, son culturas muy interesantes y que pues qué bueno que las comparten ustedes y que estamos conociendo más acerca de hasta dónde llegó las culturas mesoamericanas. Gracias. Gracias, José. Déjame aclarar que cuando señalo la presencia del águila y la serpiente en Colombia, puede ser que hubiera algún impacto de las culturas mesoamericanas de México sobre Colombia, pero es que aparentemente el águila y la serpiente tuvo una presencia en muchas sociedades antiguas de América, y desconozco qué especulaciones pueden haber al respecto. Yo creo que tiene que ver un poco con la cuestión de la relación entre el aire y la tierra, ¿verdad? Ninguno de los seres más omnipresentes y cultivados por los seres humanos que las serpientes, ¿verdad? Tan cercanas a la tierra, mientras que el águila pues es un ave de los aires. Y sospecho que tiene algo que ver, pero esto es especulación mía y de verdad no quiero que sigamos atrasando a José de su presentación. Gracias, maestro Antonio, gracias. Gracias a ambos por su colaboración y contribución. Pues voy a darle compartir. Antonio, ¿está bien? Sí, ya terminamos con la introducción, aunque se alargó un poco. Así que dale con José Soto Sonera, que lo hemos atrasado demasiado. No me han atrasado nada, yo estoy disfrutando aquí en la medida que puedo. No, pero me parece excelente, Antonio, te lo dije por el chat y me parece, me apena tener que interrumpir, no debería pero agradezco mucho el espacio, unos minutitos nada más, y ahora le explico en un segundo mi intervención que Antonio gentilmente me ha pedido y hemos hablado de hacerlo. Pero quisiera, Henry, si me permites,
10 segundos, compartir yo pantalla un segundito nada más. En confianza. Pues voy a hacerlo. Simplemente para compartir esta imagen que los que nos hemos unido anteriormente, déjame ver si la puedo presentar. ¿La pueden ver? Sí. Sí. Ok. Nada, es simplemente para decir que yo siento que para mí, ¿verdad? Es fascinante cómo nosotros nos podemos mover de esta imagen que estamos viendo de evidencias de un ancestro humano de 6 millones de años a lo que estamos hablando de los mayas y todo lo que nos ha presentado Antonio, tanto en la charla pasada como en la noche de hoy. Entonces, desde el punto de vista así antropológico, evolutivo, pues para mí es de las cosas que yo encuentro más extraordinarias de este tema, es cuando uno lo mira desde la perspectiva histórico, antropológica, cultural, ¿verdad? Y quería mucho pues señalar eso porque nada, como que me sobrecoge mucho que podamos hablar tanto de nuestra propia historia, ¿no? En ese sentido. Pero nada, ahí dejo de compartir porque no quiero robarles la noche con mis comentarios, sino que agradeciendo mucho nuevamente a Antonio, a Víctor, a Henry y a Inés y a Jessifes, y dándoles las buenas noches a los amigos que están tanto en Puerto Rico como internacionales. La idea que hablamos Antonio y yo, y que de nuevo gentilmente él me ha abierto el espacio como para hacer una breve síntesis de lo que casualmente, sin que él lo supiera, cuando hablamos, yo la vez pasada fui tomando unas notas porque estuve aprendiendo muchísimo también, y entonces estuve haciendo unas notas sobre algunos de los puntos que destacaba Antonio la vez pasada y que yo encontraba muy, muy interesantes, para un poco subrayarlos en algún momento sin pensar que se iba a dar la oportunidad tan pronto de hacerlo. Y el propósito de unos minutos es como sintetizar desde mi óptica cuáles fueron algunas de las cosas que dijo Antonio que para mí fueron muy, muy relevantes y que dan pie precisamente para generar más discusión y más conversación, ¿verdad? Sobre este tema. Y uno de ellos es el concepto de sedentarismo que incluso se explicó y se abordó bastante la vez pasada, y la importancia que tiene, ¿verdad? El sedentarismo, que por definición literalmente es estar sentado, ¿verdad? Pero si lo vemos en un sentido más amplio, pues es esos asentamientos, ¿no? Esa práctica del ser humano de abandonar la vida nómada, de estar moviéndose de un lugar a otro y asentarse en un lugar. Eso es una cosa sumamente importante desde el punto de vista evolutivo, pues por las implicaciones y por las consecuencias que tiene, que algunas de ellas, varias de ellas también las presentó Antonio la vez pasada, y que yo hoy destaco unas 2 o 3 de ellas. Pero central en ese cambio del humano es esa práctica que de pronto, o paulatina, o de alguna manera el ser humano tiende a sumar a su forma de ser, que es la de asentarse, de ubicarse en ciertas áreas, ¿verdad? Lo que llamamos entonces pues el sedentarismo. Y eso pues lleva de inmediatamente a un punto fundamental que también ya planteó Antonio de una manera más abarcadora en términos de la civilización, cuando él unió 3 conceptos que para mí fueron bien interesantes, ¿verdad? El del patriarcado, el de la guerra y el de la subordinación, que nos distinguen muchísimo, nos gusten o no nos gusten, ¿verdad? Esa idea, ¿verdad? De quién es el que va a llevar y va a ser el dominante, en este caso en las civilizaciones y en las sociedades, ¿verdad? Esa idea patriarcal, unida con una costumbre muy humana también, que es la de hacer la guerra. Y eso unido a lo que conlleva eso, que es a subordinar, y esa subordinación, ese control, ¿verdad? De unos humanos por otros, ha sido muy y ha estado muy presente en la historia humana a lo largo de toda su civilización. Ha estado siempre, siempre muy presente a lo largo de su historia también. Nosotros ya lo vemos hasta casi como algo muy de costumbre, ¿verdad? Y ya las guerras hasta nos las transmiten en vivo, para que no nos perdamos nada.
Así es que esos tres conceptos que trajo Antonio son muy importantes también porque son explicativos de lo que somos nosotros los humanos. Y yo añadiría a eso que trajo Antonio la vez pasada, que esos tres conceptos están muy atados a un concepto que para mí es mayor en un sentido, ¿no? Que es el poder, ¿verdad? La subordinación, la guerra y el patriarcado están asociados a quién es que manda, quién es que tiene el control, quién tiene el poder. En esta guerra más reciente nuestra, una guerra muy moderna, como es la guerra que se ha librado entre Rusia y Ucrania, esto que la podemos ver en CNN y todas estas cosas y en la internet, pues cuando uno mira esa zona, es una zona que está muy relacionada a cuestiones de poder. Hay muchos recursos, hay petróleo, hay gas. Ahora estamos pagando muy caro por los litros y los galones de gasolina, que no nos los bebemos, pero los consumimos. Y todo eso pues lo vemos como muy normal, ¿verdad? Y detrás de eso lo que hay es un gran poder económico y también de un grupo por sobre otro, ¿no? Así que ese es un concepto que también trajo Antonio en su charla de maneras directas e indirectas que yo siento que es inevitable cuando vamos a definir qué somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y un tercer punto atado a esto de sedentarismo fundamentalmente es una actividad que se dio muy importante, que como dice Antonio, todavía no tenemos claro cómo es que surge, y es la cuestión del comercio, ¿verdad? El intercambio que se empieza a dar entre los seres humanos, entre los grupos humanos, el compartir y el adscribirle un valor a cosas que hace y que tiene. Y el comercio fundamentalmente tiene un asunto bien importante, y es que cuando lo pensamos un poquito, tú comercias lo que te sobra, ¿verdad? Tú no haces comercio si algo no te está sobrando, si no tienes algo para intercambiar. Así que en un momento dado había un excedente de cosas que el ser humano entendía que podía utilizarlas para obtener otras que tal vez no tenía tanto o que carecía de ellas y le hacían falta, ¿verdad? Hoy nosotros nos hemos sofisticado mucho con esto del comercio y ya tenemos Amazon, así es que estamos ya casi al otro lado. Pero el comercio se convierte en una actividad también en ese desarrollo de lo que somos los humanos y de lo que son las civilizaciones, se convierte en un asunto fundamental, muy atado al poder, muy atado a la guerra, muy atado aquí en subordina, ¿verdad? Porque lo que se comercia se adquiere un valor bien alto, ¿verdad? Así que y sobre eso podríamos hablar mucho, pero yo no los quiero demorar, pero el comercio se convierte en una actividad muy importante también y fue un asunto que muy claramente trajo Antonio la vez pasada. Y ya con eso pienso que hay unos asuntos fundamentales que planteó Antonio, y tal vez lo que para mí hizo la noche en mi caso, fue una frase que dijo Antonio y lo estoy citando literalmente, y para mí fue como cambiar el concepto, ¿verdad? Y buscando hace tiempo yo una respuesta a algo que consciente e inconscientemente yo lo tenía detrás de mi cabeza todo el tiempo, es que Antonio señaló que la prehistoria es la verdadera historia, ¿verdad? Y eso es una verdad para mí tan grande como un templo y muy importante, ¿verdad? Nosotros hemos estado hablando por mucho tiempo, los que nos hemos reunido en distintos momentos, sobre la historia de la humanidad, ¿verdad? Y entonces hay un discurso ahí que ponemos, que hablamos de la prehistoria y de la historia, ¿verdad? Y entonces la prehistoria es como que vamos a avanzar con eso porque ahí no hay mucho que hablar y vamos a hablar de la historia. Y la historia es precisamente esas cosas más recientes, ¿verdad? De 2000 años para acá, o de 1800 tanto al 1800 tanto. Es una historia a veces bien breve. Y entonces le damos importancia a eso, ¿no? Y nos olvidamos de esa otra historia y hasta le colocamos el nombre de prehistoria. Muy vinculado esto con otro término que trajo Antonio, que es que en estos discursos de la historia moderna se habla de que es muy eurocéntrico, ¿verdad? Eurocéntrico, que viene de Europa, ¿no? Y es que la historia que se construye es la historia, pues, primero de los que ganan, ¿verdad?
De los mayas se habla pues muchas cosas, pero casi siempre, no siempre, es una historia que narra a los que ganaron, y casi siempre a los mayas, como a casi todas las civilizaciones que vivían en este lado del mundo, pues, pues eran los malos de la película, eran los que no eran civilizados, los que tenían prácticas que no eran las mejores. Y venimos nosotros, ¿verdad? La gente europea, los que venimos de la Grecia, los que venimos de la intelectualidad, a narrar una historia y a decir cómo es que son las cosas, ¿verdad? Y cómo fue, y esto del descubrimiento de América y todo lo que hicieron, lo que hizo Colón y lo que hicieron los europeos. Y ya desde mucho antes se sabía que la Tierra era redonda, pero Colón fue el que se atrevió, y Colón fue el que dijo que casi dijo que era redonda la Tierra, ¿no? Y eso, todo eso es falso. Así que esa idea, ¿verdad?, de que hay una prehistoria que es realmente la historia, es un asunto que debemos apreciar mucho, y que hoy trajo en unas imágenes también Antonio, en la noche de hoy. Y yo creo que para cerrar este asunto y ya no aburrirlo un poquito más, me parece que todo esto que hemos hablado y que Antonio ha presentado está muy vinculado con lo que venimos hablando hace un rato, ¿verdad? Gracias a los esfuerzos que también ha puesto Henry en que elevemos este tipo de temas. Y es el asunto de que desde mi óptica, ¿verdad? El desarrollo histórico, la cultura, es dialéctica y dinámicamente explicativa de lo que nosotros somos, ¿verdad? Lo que nosotros somos, desde mi perspectiva, se explica y cuando uno mira con mucho cuidado el desarrollo histórico y cultural nuestro, de nosotros como los humanos. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo muchas noches cuando nos hemos reunido, y eso es lo que un poco también ha elevado Antonio con sus presentaciones, del valor que tiene la historia, del valor que tiene la cultura, ¿verdad? Todas las culturas. Y eso, para empezar, eso es una de las cosas más valiosas. Y, y me parece a mí que explica todo fenómeno humano, ¿verdad? Incluyendo nuestro origen. Y hoy, para rematar, la noche, Antonio la comienza con esas imágenes que traen a la discusión un asunto muy particularmente humano, ¿verdad? Que es el lenguaje simbólico, esa capacidad que tenemos nosotros de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, a través de imágenes, con símbolos, de todo tipo, incluyendo la simbología artística. Entonces, nada, no sé en qué medida esto pueda ayudar al propósito de que es generar precisamente discusión y diálogo sobre estos temas, pero un poco quería, ¿verdad?, agradeciendo mucho nuevamente a todos, y en particular a Antonio, como que hay unos puntos de mucho interés ahí que nos permiten como pensarnos mucho sobre lo que nosotros somos, ¿verdad?, como organismo, sin sentirnos más especial que una mantarraya o que un caballo, sino que tenemos unas particularidades, ¿verdad? Como organismo. Así que nada, un poco eso era lo que quería compartirles, y abrirlo nuevamente al diálogo, que era muy rico, y espero que no se haya entorpecido mucho con la intervención. No, José, por el contrario, me parece que has hecho un repaso extraordinario de las cosas que yo traté de transmitirle, pero quiero hacerle claro al grupo que cuando discutíamos la dinámica de hoy, la idea de José y mía de la provocación de estas esculturas colombianas hoy en día, no sabemos qué nombre tendrían en el momento de realizarse, si tendrían algún gentilicio, y los comentarios de José, es para hacerles una pregunta a ustedes. José habló de sedentarismo, habló de la trilogía de patriarcado, guerra y dominación, y tal vez en el mundo de hoy es particularmente importante este rol de la violencia y la guerra a lo largo de la experiencia humana.
Habló del comercio. Yo diría que lo más importante es el concepto del excedente. Si alguno de ustedes vio First Peoples, perdón, en los videos sobre el neolítico, perdón, el que habla más abarcadoramente, que es el que está concentrado en el cercano oriente y la tradición, lo que va a ser después la tradición judío-cristiana y grecorromana, explica la cuestión del excedente, el excedente que no es pensable fuera del sedentarismo. O sea, el excedente y el sedentarismo están íntimamente ligados y es muy importante para entender la evolución sociohistórica. Yo prefiero hablar de la evolución sociohistórica. Y habló también de la cuestión del eurocentrismo, en qué medida somos todavía presos y presas de esta visión eurocéntrica que incluye no solamente Europa propiamente, sino el mundo mediterráneo y el mundo norteamericano. Y finalmente la cuestión del lenguaje simbólico. Y entonces lo que me gustaría en el resto de la sesión de hoy sería que ustedes expresen cuáles de estas cosas u otras de la presentación pasada y de hoy ustedes quisieran que discutamos más ampliamente. Porque realmente es un momento muy rico de la experiencia humana, esta transición a las sociedades organizadas, que entonces sigue una serie de etapas antes de llegar a las civilizaciones. Es decir, primero tenemos las formaciones tribales, que es el grupo que se organiza en torno a un espacio y un determinado territorio. Las formaciones tributarias de las que se habla en el caso de los arahuacos antillanos, donde ya hay un grupo que ejerce un grado de dominación sobre otro grupo dentro de un mismo espacio geográfico. Y finalmente, entonces ya entramos en las sociedades urbanas, las llamadas civilizaciones. Civilizaciones no es sino una organización y una experiencia humana organizada y dominada desde las ciudades, cosa que estamos viviendo desde las llamadas civilizaciones antiguas hasta las actuales. Nos gustaría mucho que ustedes nos digan qué cosas son las que les gustaría que elaboremos más para hacernos así como una manera de una agenda de lo que podemos seguir discutiendo hasta que se cansen de nosotros, ¿verdad? Cosa que puede ocurrir más pronto que tarde. En las culturas aquí del Caribe, claro que ya por lo menos lo que yo conozco son de los grupos indígenas, y en el caso de Puerto Rico, los taínos, los araucos o arhuacos y los otros que son en las islas vecinas. ¿Cómo se ubican estos grupos que ya son sedentarios porque están ubicados en ciudades o en polos, por lo menos en Puerto Rico y en la República Dominicana y en las otras islas? ¿Cómo se ubican dentro de este macro general de los movimientos de estos grupos más antiguos? O sea, no sé si estás proponiendo, y me parece que sería maravilloso que así hagamos, de concentrar un poco la experiencia antillana. La experiencia antillana conlleva, nada más que por incluir las Antillas, no el Gran Caribe y todo ese revolú que llega también hasta Colombia y Venezuela y Centroamérica. Pero limitándonos a las Antillas, coexisten distintos grados de organización humana, es decir, grados previos a las sociedades organizadas, grupos que ya están organizados, sedentarios, a un nivel tribal, y se plantea que a nivel de Puerto Rico y la República Dominicana, ya que es donde más nivel de desarrollo, entre comillas, ¿verdad? De evolución
y jerarquización se da en las Antillas entre Puerto Rico y la República Dominicana. Ya se habla, por lo menos el colega Francisco Moscoso, en un libro que se llama Tribu y Clase, habla de las organizaciones tribal tributarias. Todavía no son tributarios en el sentido pleno, pero están en una transición de la organización tribal a la tributaria. Los primeros casos de organizaciones todavía no del todo sedentarias, no del todo organizadas, los tenemos en los dos extremos. En el occidente cubano, donde los arahuacos habían llegado solamente a la parte del oriente, y pienso en voz alta, si eso tiene que ver con lo mucho que se parece el oriente cubano, particularmente a Puerto Rico. Los arahuacos habían llegado, pero estaban en un nivel de organización más elemental en el oriente cubano, y así lo reflejan los yacimientos arqueológicos. Pero en el occidente cubano había un grupo todavía de cazadores y recolectores conocidos como los Siboneyes, que se sostiene que venían de Norteamérica. Mientras que en las Antillas Menores estaban los llamados caribes, sobre los que hay un gran debate, pero que evidentemente estaban, o sea, habían subido por el arco de las Antillas después que los arahuacos antillanos, y estaban todavía en una fase de grupo de cazadores y recolectores. Ahora, tomemos en cuenta que estos grupos, aunque los llamemos de cazadores y recolectores, para moverse entre las Antillas, tienen que haber desarrollado una capacidad de navegación extraordinaria en términos de la fabricación de botes, ¿verdad? De canoas muy grandes que se pudieran mover de isla en isla. De hecho, por una parte estuvo el fiasco que organizó el capitán Antonio Núñez Jiménez de Cuba cuando el quinto centenario, para contrarrestar la idea eurocéntrica esta de que los europeos descubrieron América, se inventó una expedición que se llamaba del Amazonas al Caribe, y entonces construyeron unas canoas a la usanza amazónica en el Alto Orinoco y fueron bajando y desembocaron. Había un puertorriqueño, por cierto, profesor universitario y poeta, que ahora se me escapa el nombre para mi vergüenza, porque tenemos muy buena relación, que reportaba para Radio Universidad de la aventura esta, y como eran canoas amazónicas, no eran canoas para navegar en el océano o en el mar o en el encuentro del mar y el océano entre las islas, fueron un completo desastre. Y de las 3 canoas que partieron, ninguna llegó hasta Cuba bajo su propio esfuerzo. Las que llegaron a Cuba llegaron remolcadas por botes motorizados, pero fue una experiencia bonita. Posteriormente, los arqueólogos de Martinica, bueno, del Caribe francófono, han desarrollado un trabajo extraordinario a partir de la tradición oral y de los restos de construir canoas efectivamente diseñadas y capaces de navegar efectivamente en el mar. Y todos los grupos estos que fueron subiendo por las Antillas o heredaban la navegación de los que vinieron antes o desarrollaron capacidades de navegación maravillosas. Este trabajo de los arqueólogos francófonos incluso ha ido muy suavemente reconstruyendo lo que puede haber sido la relación entre las islas, yendo primero a una isla, haciendo un cierto ceremonial, recogiendo tradiciones orales, etc. Entonces, en Puerto Rico y Dominicana ya existían niveles de organización mucho más complejos. Pues la tradición dice que el cacique predominante, a manera de los primum inter pares de la Europa medieval, ¿verdad? De que los reyes
no eran reyes absolutistas como los que conocimos después, sino electos por el resto de los nobles, de los terratenientes, y era como el primero entre iguales. Pues eso se plantea en Puerto Rico en el caso del cacique Agüeybaná. Y se plantea que a lo mejor incluso los grupos dominicanos estaban subordinados a esta cacicazgos de Puerto Rico, pero también en la República Dominicana no solamente había cacicazgos bastante complejos, sino que además había más de un grupo lingüístico. Recientemente que estuvimos discutiendo la relación acerca de las antigüedades de los indios de Fray Ramón Pané, una de las críticas que se hace es que sus relatores, sus fuentes fueron principalmente macoríes y no arahuacos. Eso es un rollo entre arqueólogos. Yo no le hago mucho caso porque en última instancia pues la mitología de las antigüedades de seguro tenían grandes paralelos. Pero no sería mala idea tal vez en algún momento concentrarnos en una exposición más detallada, porque efectivamente estas sociedades tenían una escultura, tenían una cerámica desarrollada, la podemos apreciar tanto en el centro ceremonial de Caguanas, que se dice que era un centro ceremonial regional, que incluía al que acudían incluso desde la República Dominicana para los rituales principales. El Parque y Museo de Tibes en Ponce, y realmente existe una digamos, escultura lítica, por ejemplo, en los semíes, y imágenes talladas en piedra, tanto en los centros ceremoniales como incluso a veces en las piedras de los ríos, como la piedra escrita que existe en el centro. No recuerdo ahora en qué municipio, creo que es Ayuya. Existe, como dije, la cerámica, los semíes, tuvieron una gran elaboración y belleza, así como los dujos, que eran los asientos, los burenes para moler la yuca, que era la principal fuente de alimentación, pero nada comparable a estas civilizaciones mesoamericanas, ¿verdad? Los aztecas y los mayas antes que ellos, y las civilizaciones andinas que hoy generalizamos bajo el concepto de los incas. Pero hay un posible tema. No sé si esto contesta la pregunta de Víctor y si está sugiriendo que podamos dedicarle algún tiempo a eso. Incluso no sería mala idea. También el libro de las antigüedades de los indios de Pané es un librito muy breve y muy bello de cómo narra los orígenes de los humanos, etcétera. Esta mitología propiamente arahuaca o antillana. Pero me gustaría escuchar de los demás participantes si este u otros temas le provocarían para sesiones futuras. ¿Esto atendió tu pregunta, Víctor? Para mí fue interesante ver pues esa relación entre unas y otras. Pues ve uno unos vínculos y ve uno cómo se sitúan dentro de esas culturas mesoamericanas que tú bien hablaste del desarrollo, vis a vis también las peruanas. Yo no tenía un conocimiento de lo de Colombia, pero me maravilla ver la semejanza a veces de algunas de las figuras entre esas colombianas y algunas que se ven inclusive aquí en Puerto Rico, de tallas en los centros ceremoniales. Así que eso me trae por lo menos una unidad entre todos esos grupos y que posiblemente pues falta todavía mucho más que investigar sobre eso y cómo se iba desarrollando esto que nos ha dado a nosotros de estudiar, que es la conciencia del ser, la conciencia de ser y cómo se manifestó en distintas culturas, en Mesoamérica, en el Caribe, las Antillas y en Suramérica, llegando hasta las áreas de los
del Perú y los Andes. Esa unidad, para mí, el que se discutiera aquí hoy y que se vieran en conjunto, para mí ha sido muy significativa y muy iluminadora también. Gracias, Antonio. Sí, me alegro. Y sobre el elemento del intercambio, un hallazgo importante de las excavaciones realizadas por el arqueólogo Luis Chanlate Bay en Vieques, es que se encontraron figuras en jade. En Puerto Rico no existe el jade, pero además figuras del cóndor. Aquí tenemos muchos pájaros, pero no tenemos cóndores, que es un animal propio de las grandes alturas del continente. Lo que sugiere que algún intercambio tiene que haber entre los arahuacos antillanos y los continentales. ¿Cuán extenso fue ese intercambio? Pues eso todavía no sabemos si podemos llegar a una precisión. ¿Los demás tienen algún tema que les interese en particular? Antonio, con permiso. En el chat hay un comentario de Ibis, no sé si será una pregunta, pero ella escribe: el desarrollo de la espiritualidad a través de las culturas indígenas y antiguas del mundo. No sé si se está refiriendo a este grupo que usted nos está presentando o si es que está sugiriendo un tema para un futuro. Ibis, ¿tú nos podrás ampliar? Sí, estoy sugiriendo un tema. Gracias. Pero no, o sea, si es pertinente, si no, pues está bien. O sea, no es que se puede combinar con otra cosa, no sé. Bueno, vamos a seguir a ver si hay otros y entonces podemos reaccionar a las distintas sugerencias. Adelante, Jorge. George. Ok, yo siempre he sido partidario de pensar que al que mucho abarca, poco aprieta. No me atrevería en este caso a decir, este tema me gusta más o quiero saber más de él que otros, porque todos han sido súper interesantísimos y creo que vale la pena buscarlos todos. Yo lo que recomendaría es que el conferenciante decida cuál en su opinión es el más importante, por lo menos para él, y o que ofrezca la mayor parte de la oportunidad de conocer sobre ese tema y que empecemos por ahí, después sigamos poco a poco y cubrimos todo lo que podamos cubrir, incluyendo la aparición de la espiritualidad, por supuesto, pero creo que tenemos mucho que andar antes de llegar a eso. Ok, ¿alguien más? Bueno, Antonio, por lo menos a mí me gustaría saber si sobre esa parte del desarrollo de la espiritualidad en este grupo sobre el que usted nos está hablando, ¿tiene alguna información o indagó al respecto? Bueno, no en el caso de los colombianos, pero sí la mitología arahuaca, que sí hemos estudiado un poco más de los arahuacos antillanos y el caso de Fray Ramón Pané, que eso es lo que recoge, se llama Relación acerca de las antigüedades de los indios, es decir, él recoge lo que los indígenas habitantes de Dominicana, él nunca estuvo en Puerto Rico, pero lo que le contaban que eran los orígenes, porque la mitología, como no sé si se ha señalado aquí, creo que no, la mitología que además se confunde con mentira, eso es una de las cosas que hay que aclarar, que mito no es equivalente de falso, como se ha generalizado en la cultura popular. Todos los mitos están basados en alguna realidad, todos, y sobre todo los mitos religiosos y espirituales están basados en alguna realidad. Y entonces sí podríamos hablar algo de lo que puede haber sido la espiritualidad de los arahuacos antillanos, que además tenían unos primos en el continente, los arahuacos continentales,
y también sobre los Caribes, el que preparó la edición definitiva de Pané, el sabio cubano de la Universidad de Yale, José Juan Arrón, plantea una cuestión de que los Caribes más antiguos venían desde Sudamérica, desde la zona de los orígenes del río de la Plata. Ahora, George pregunta que qué es lo que yo enfatizaría. Yo pensaba hoy hablar precisamente de cómo esta trilogía, patriarcado, guerra y dominación, lleva a niveles cada vez más complejos de organización humana, cosa que toma siglos y que se da de una manera distinta en Eurasia, África y América. Pero al mismo tiempo, yo creo que esa última pregunta de José Soto Sonera y la importancia del lenguaje simbólico, me parece que está muy ligada a lo que sugiere Ivy del desarrollo de la espiritualidad. A mí no me gustaría preguntarnos ¿cuándo comienza a estar el espíritu residiendo dentro de los humanos? Como alguna vez especulamos también en las discusiones de evolución humana más antiguas, como también en la sesión pasada expliqué, yo no me atrevo a especular lo que puede haber pasado por la emergencia de una conciencia, y la conciencia y la espiritualidad están muy ligados. Pero sí me parece que una cosa que podemos abordar es la religiosidad, y en qué medida la religiosidad, sea de los arahuacos antillanos o de las culturas antiguas de América, reflejan la existencia de una espiritualidad o de una conciencia. Y digo reflejan esa existencia porque lo primero que hacen los seres humanos es proyectar lo que no entienden fuera de sí y de atribuir a deidades los fenómenos de la naturaleza. Y es lo que yo sospecho que está en estos enterramientos de San Agustín en Colombia. Realmente yo entiendo que la mayor parte de estas esculturas representan deidades, una foto que por alguna razón no pasó con Henry. Es uno de los enterramientos fascinantes. Usted tiene esta figura central del jaguar que está protegiendo el enterramiento, y a sus lados tiene unos individuos que igual unos guías interpretan como que era el juego de pelota, porque tienen como unos patas y hasta uno tiene una bola. Y yo interpreto como guerreros, porque estas son las figuras que están protegiendo la tumba, y estas tumbas son de personas importantes. No todo el mundo tenía derecho, ni el grupo podía darse el lujo de enterrarlos a todos de esta manera tan elaborada. Y sabemos que el elemento de la trascendencia, la vida después de la muerte, es algo presente en la experiencia humana. Si el enterramiento está ligado a eso o está ligado más a la continuación de la vida de nuestros antepasados en nosotros, etcétera. Yo creo que son especulaciones importantes, pero en lugar de especular sobre el espíritu o sobre la conciencia, yo lo que sugeriría es que dediquemos alguna sesión al desarrollo de la religiosidad, porque el desarrollo de la religiosidad y el desarrollo de las mitologías y el desarrollo de las explicaciones de la naturaleza y de las antigüedades, como le llama Fray Ramón Pané al caso de los arahuacos, están ligadas con eso que hoy día llamamos el espíritu, que llamamos la conciencia, etcétera, pero hurgar en la religiosidad, porque yo no creo que la religiosidad necesariamente desde el principio estaba ligada a una autoimagen vinculada con un espíritu individual, por ejemplo, o a una conciencia. En el marxismo se habla de una conciencia de sí y una conciencia para sí. Entonces, una conciencia de sí es yo existo, como decía José, ¿quiénes somos? ¿Cómo vamos contestando a la respuesta de quiénes somos si no somos como el resto del mundo animal?
Y de ahí se va respondiendo, bueno, por ejemplo, en otro texto de Arrón, que a mí me fascina, reseña cuál era el grito de guerra de los caribes, que es de donde él saca que, porque Arrón era un gran lingüista y saca que eso venía del tupí guaraní, y el grito de guerra era Ana Carite Rote. Y eso quería decir, solo nosotros somos gente. Yo señalé en la conferencia pasada que incluso a veces los grupos humanos al principio se sienten más identificados con animales totémicos que con el resto de lo que hoy día llamamos Homo sapiens. Y que el proceso de relacionarse con el resto de los Homo sapiens o del resto de las sociedades organizadas como algo que se parece más a ellos que al resto de la naturaleza tampoco fue un proceso lineal. Por lo tanto, yo creo que ambos temas, además de otros que ustedes puedan sugerir, tanto cómo va emergiendo la sociedad cada vez más compleja y se van entronizando estas tendencias del patriarcado, la guerra y la dominación y en general el fenómeno del poder, como la pregunta de qué somos, quiénes somos, reflejados en la religiosidad y en el lenguaje simbólico, como planteaba José. Yo creo que son dos temas que podemos abordar en el orden que ustedes quieran en sesiones subsiguientes, si es que quieren seguir por esa línea. De nuevo, esto no se preveía más allá de una sesión y de la primera sesión. Incluso discutimos muchísimo con la directiva y entre nosotros, pues realmente si queríamos darle, yo quería darle continuidad con Carmen al tema de las mujeres, porque por ejemplo el tema de la evolución de la posición de las mujeres en estas sociedades es inseparable del asunto de la guerra y el asunto de la dominación, porque de una sociedad donde los géneros eran más iguales entre ellos, se pasó a esa subordinación patriarcal, que también fue un hecho complejo y como vemos hoy día, pues perdurable. En términos de ese análisis, tendríamos que reunirnos el grupo de Gesifes y ver cuál secuencia ellos habían considerado de las temas que están pendientes para la discusión sobre la conciencia, los orígenes, naturaleza de la conciencia y evolución de esa conciencia, para ver cuánto podíamos dedicar a otros temas alrededor de esto, o si entendemos que debemos ya entonces movernos a los otros grandes temas, entre ellos el de la mujer, lo del género, y dentro del desarrollo de esa subordinación y el desarrollo del el tránsito del matriarcado al patriarcado y cómo se vieron esos procesos. Pero eso sería ya que tendría que verse primero en el grupo organizativo de Gesifes, bajo la dirección de los compañeros, entre ellos, pues, claro, el coordinador Henry, y ver entonces qué podría ser posibilidades para tratarlo. Concurro contigo que la secuencia que se había establecido por lo menos debe seguirse en una forma más o menos lineal, en el sentido de que puedan identificar unos temas que puedan después traerse quizás en otros momentos, que no tienen que ser necesariamente en una secuencia de estos que estamos dando, sino que luego podríamos tener unos manejos de conjunto. Pero esto es una idea que se me ocurre aquí. De momento, pienso yo que debemos hablarla en una de esas reuniones que hacemos en casa de Carmen, en el balcón, y sentarnos y conversar para ver qué rutas podemos seguir. Pero definitivamente Gesifes tiene que sentarse y pensar sobre cuáles temáticas son centrales al tema del desarrollo de la conciencia y cómo se da en todas estas otras temáticas que estamos tratando. Bueno, lo que respecta, si me invitan, yo tengo la norma de que cualquier excusa es buena para tomarse una copa de vino, de manera
que cuenten conmigo siempre y cuando sea de julio en adelante, porque ahora tengo otro viaje en asuntos más familiares, abuelísticos, ahora la segunda mitad de junio, pero yo encantado de que le demos un cierto orden, como que tal vez puede seguir el orden cronológico de esto, de cómo es que van haciéndose cada vez más complejas las sociedades. Por otro lado, entonces, paralelamente, cómo es que se van desarrollando las religiones, la espiritualidad, la conciencia y todo eso, sea en los arahuacos antillanos o en la sociedad en general. Y en algún momento, que me encantaría trabajar con Carmen, la cuestión del desarrollo del patriarcado que todavía nos persigue. Pues, no tengo duda que una mesa redonda en el balcón y el patio de Carmen, conversando y teniendo también unas copitas de vino tinto, pues allí alrededor pues se nos ilumina más el intelecto para decidir qué temas son apropiados. Así que Henry tiene la batuta de coordinar esas reuniones con Carmen e invitar a aquellas personas que estén interesados para esos conversatorios. Y claro, con un tema en mano, que es cómo vamos a organizar y estructurar, Gesife va a estructurar estas temáticas alrededor de estos temas ya particulares que incluyen y donde se trata el desarrollo de esa conciencia, esa espiritualidad a lo largo de todo este desarrollo y evolución humana en la Tierra. Y claro, atendiendo también nuestras particularidades en las Antillas y los países de Mesoamérica y Suramérica. Henry tiene la palabra. Sí, a mí pues sí estoy de acuerdo de que debemos pues, coordinar y sentarnos para dialogar sobre los diversos puntos que podemos elaborar en Gesife con respecto al desarrollo de las civilizaciones. No puedo hablar por Carmen porque no está en la reunión de hoy, ni tampoco la puedo comprometer, ¿verdad? Pero sí puedo buscar la forma de que nos podamos reunir de alguna forma para darle cierto orden a los temas de interés del grupo. Y si hay algún otro tema que quieran traer, pues en confianza. A mí me interesa mucho tratar de ponerme en los pies de las personas que vivieron esos tiempos, ¿verdad? Yo sé que es bien difícil con los estudios arqueológicos y antropológicos, donde lo que se puede ver simplemente son artefactos o simbolismo, pero me gustaría que tratemos de ponernos, regresar en el tiempo y ponernos en ese tipo de civilización, cómo vivían, y tratar de entender los cambios pequeños que se daban, que era una maravilla en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, el poder ver que ciertas plantas que crecían silvestremente se podían organizar en un terreno cerca de un río, y se podían dar muy bien y aumentar la abundancia de la comida a un grado de que podía ayudar a varias familias. En esos tiempos era un avance tecnológico. Quizás para nosotros no es un avance como un celular inteligente o algo así, pero sí era algo que ayudaba bastante a la civilización, bastante a ahorrar energía y dar cierto nivel de comodidad. Y yo sé que eso simplemente es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos también de tecnologías que se implementaban en aquel entonces que le daban una ventaja competitiva a una civilización versus otra, que hasta cierto punto pues se asociaban otros pueblos a quizás algunos más desarrollados para poder subsistir y tratar de preservarse como cultura y como identidad. Así que y eso incide, ¿verdad?, en lo que conocemos, lo que es la conciencia.
no solamente desde el punto de vista de cómo se relacionaban ellos con el entorno, pero también la conciencia como identidad, como dijo Antonio ahorita, que también hay evidencia de que había diferentes personas, diferentes culturas que convivían, y eso lleva hasta cierto punto cierto reflejo de lo que es la conciencia, ¿verdad? Porque se reconoce de que yo no soy igual que el otro, pero como quiera coexisto y también comparto con ellos y podemos beneficiarnos en común. Y eso son cosas que la diferencia entre una y otra a veces pues lo tomamos por sentado, y la realidad es que yo entiendo de que sí es muy beneficioso que se traiga a discusión con respecto a lo que es la conciencia en este tipo de temática. Pero sí, en ese punto pues coordinaré con Víctor, con Carmen, con Antonio y con José y otros particulares que para poder entonces traer este tema de un desarrollo secuencial que tenga sentido. Y también ya habíamos coordinado con Carmen el tema de la mujer, de poder traerlo a algún punto en los cursos venideros. Sí, tú dices que no has consultado con Carmen, pero yo vengo hablando con yo Carmen. Sí. Dije que sí, he consultado con Carmen. Lo que no he consultado con ella es el ir a su casa para hacer una reunión, ¿verdad? Y Bueno, y por cierto, yo estoy a punto ya de dejar mi casa y está un poco regada, pero también mi casa puede ser un poco más céntrica para los convocados. Si Carmen no puede, en confianza, podemos hacerlo acá. No, y la mía también está disponible, así que no tengo problema con también hacer aquí una reunión sin ningún problema. Así que ya sea buscaremos un ambiente cómodo para todos para compartir. Bueno, hoy terminamos temprano, Víctor. ¿Aló? Billy levantó la mano, parece que quiere participar. Billy. Sí, hola, buenas noches. Voy a sugerir algo totalmente distinto de lo que estaban hablando, como un tema de futuro análisis. A mí me parece que nuestra civilización, nuestros gustos, nuestras creencias sobre espíritu, sobre religión, sobre gustos, machismo, feminismo, todo nos viene de dos grandes sectores, la civilización grecorromana y de la judeo-cristiana. Yo creo que un análisis de esos dos ámbitos, cómo nos afectan hoy en día nuestras creencias, nuestra manera de ver las cosas, me encantaría poderlo escuchar de ustedes, que son las personas más preparadas en ese ámbito. Las aportaciones o las creencias negativas o positivas que hemos arrastrado de esos dos grandes sectores, la civilización grecorromana y de la judeo-cristiana. Mucho más que quizás que de la idea romántica de nuestras civilizaciones mesoamericanas, que a mí me fascinan, que me encantan, pero que me parece que mi manera de pensar, la manera de pensar de cualquiera de nosotros, tiene que ver mucho más con estos dos ámbitos que con la civilización que estaban ya en América antes de que llegara esta invasión de la civilización grecorromana europea, que llegara a este ámbito del planeta. Me gustaría un análisis sobre toda esa realidad de la cual nosotros formamos parte hoy en día. Eso es todo lo que quisiera decir. Sí, yo creo que eso es una gran idea, Billy, excepto que, como señalé la vez pasada, lo extraordinario de la experiencia humana es que, de cierta manera, por todo el globo, estos fenómenos de patriarcado, guerra y dominación se han producido por todo el globo.
Sí. Nuestra particular expresión de eso sí está centrada en el mundo mediterráneo, la tradición judío-cristiana y grecorromana, que estoy de acuerdo que es la que más influye sobre nosotros. Pero tal vez podríamos adoptarlo en su momento como lo que es distinto de la tradición judío-cristiana y grecorromana al resto de la humanidad, que es el pensamiento binario, el pensamiento de ver las cosas entre opuestos, vivo o muerto, cierto, falso. Eso es propiamente judío-cristiano y grecorromano. El resto de la humanidad no solamente no tiene un pensamiento binario, sino que además, por esa misma razón, todavía hoy los grupos originarios en todo el mundo, incluso la filosofía china, pero todos, africanos, americanos, nos vemos como parte de la naturaleza y no creemos en esa oposición binaria, sino que creemos en las cosas más integradas, más complejas. Y podría ser fascinante explicar cómo es que Europa desarrolla ese binarismo que nos afecta hasta hoy día, ¿verdad? Esa discusión sería súper interesante. Eso que acabas de decir, eso sería una gran aportación a entendernos nosotros mismos. ¿Por qué pensamos de una manera o pensamos de otra? ¿Por qué arrastramos comportamientos negativos o positivos? Y eso sería súper interesante. No, yo estoy de acuerdo que cuando tengamos ese powwow, por usar un término, incluyan también ese tipo de análisis para una futura discusión. Y cuando organicemos los temas, yo estoy de acuerdo con que insertemos esa particularidad que es muy pertinente para nosotros. Gracias. Para ti que ahora tú estás amanecido para estar aquí, ¿verdad? Son 4 de la mañana. Para mí son las 3:42 de la madrugada. Pucha. Gracias, con más razón. ¿Alguien más, Víctor, o como sugerí? No tenemos que esperar hasta las 10 para irnos. Yo eso en otras sesiones lo he sentido, que agotamos el tema, pero como que nos empeñamos en que tenemos que seguir hablando hasta las 10, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo, pero tengo que darle la venia a nuestro amigo Henry Allen, que es el coordinador del grupo Recifes, y puede él entender y decidir cuál fue la dinámica que había planificado para esta noche y cuántos tiempos tenían organizados y distribuidos entre ustedes. Definitivamente, si no hay también otros puntos y otras cuestiones que la audiencia quiera traer, pues se pueden recoger, y él me imagino que habrá recogido las temáticas que hemos lanzado para llevarlos a la discusión ya interna dentro de Recifes para ver cómo se distribuyen y cómo se organizan. De hecho, ya yo le envié también una temática mía dentro de la temática de la conciencia sobre cómo se ve la evolución de la conciencia en la filosofía espírita específicamente, que eso tendría que ubicarse dentro de los temas que vamos a trabajar y que ya yo le envié ese tema, y eso también lo veremos en cómo se calendariza en la secuencia temática que él tenga ya planificado o que esté en proceso de evolucionar y planificarse. Sí. Yo también iba a sugerir que los más tímidas pueden escribirnos a través del chat y que entremos en un diálogo antes de esa reunión para que la agenda refleje lo más posible los intereses del grupo. De hecho, yo estaba pensando eso mismo, que como aquí tenemos varias personas, algunos son de grupos espíritas de México, otras personas de aquí de Puerto Rico, y que están aquí representados en una forma más o menos aleatoria, que nos envíen las temáticas y las preguntas que tienen, porque para Henry se le hace más fácil también ver cuáles son unas preocupaciones que tienen la gente. Los grupos, por ejemplo, aquí hay varias personas que están identificadas con el grupo de la cátedra número 2 de Ciudad de México. Hoy no está Chayo y las personas de San Antonio, pero podríamos informarles eso para que recojan lo mismo la gente de INESIP que están aquí, que aquí hay varios, entre ellos pues yo y Carmen, que está pendiente de toda esta discusión, aunque hoy no pudo estar y se excusó por una actividad familiar que tienen.
pero que todas esas temáticas es bueno que nos las envíen, porque nosotros actuamos y pensamos sobre qué puede darse, pero tenemos que atender también las preocupaciones de todos ustedes para poderla incorporar en los cursos de estudios, de modo que atendamos esas necesidades y esas preocupaciones. Pero como bien tú dijiste, Antonio, tenemos que oír de ustedes y que nos envíen esas notas. Ustedes tienen el chat de INESIP, tienen el grupo de INESIP internacional, donde pueden escribir una sugerencia y se les pasan a Henry, o se les van directamente a Henry para que él las utilice y tenga ya unas ideas de cuáles son las preocupaciones. Adelante. Sí, y la intención de la reunión de hoy era más explorativa, ¿verdad? Como hemos hecho en el día de hoy, en la noche de hoy, en el cual estábamos buscando pues traer diferentes puntos que se habían interesado las personas en el curso anterior, en la parte 1, y ver qué otros temas queremos desarrollar para buscar la forma de ponerlo en agenda, en orden que sea apropiado para entonces el disfrute de todo el mundo. Así que si más nadie pues tiene algún interés particular sobre los temas que se quieren traer, pues creo que podemos entonces pues pasarle el batón a Víctor para algún anuncio y cerrar con el curso de hoy.